Hola, bienvenidos al nuevo episodio de Cine de la Esquina. Hoy vamos a hablar de una película muy padre. Bueno, no sé si muy padre, pero definitivamente verla es una experiencia, que es la de Bow Tiene Miedo, la nueva de Ari Aster. Y hoy les traje a un invitado muy especial, a un gran amigo, músico, como ya varios, o sea, muchos músicos también ya han venido aquí a platicar y también los seguirán, pues nos seguirán visitando en nuestros episodios. Y pues, Claudio Trejo, ¿cómo estás? Abu, gracias por invitarme, güey. Estaba muy emocionado por venir. Qué bueno, sí, No ya sé se armó. si escogimos la película correcta. Pues de yo eso creo se que trata, nunca se escoge la película así perfecta para hablar, pero... Exactamente. Pero esta película lo bueno es que tiene mucho para hablar. Pero antes de que empezar con la película, pues bueno, pues como anuncios parroquiales de que Perfecto. escuchen las nuevas rolas de Claudio que están en Spotify, que yo le estoy ayudando con la dirección de sus videos, que cada rola va a tener un nuevo video y va a estar saliendo en todo el año todas sus canciones. Y la primera que salió, que fue hace más de un mes, fue la de Entre la Espada y la Pared. Y ahorita salió la de En un Instante, que está muy buena para que la escuchen en Spotify, la pongan en YouTube. Pero bueno, vamos a empezar con la película. Y bueno, primero, ¿qué te pareció la película? Sinceramente, no. Te voy a decir, cuando la fuimos a ver, yo no sé si estaba listo para ver esa película. No sé si... Hubo muchas cosas antes que me ¿cómo se dirá? Me nublaron el juicio. Llegué tarde, había tráfico, me perdí en el estacionamiento. Muchas cosas que me hicieron como que estresarme un poco antes de entrar. Y no sé si es el mood correcto para ver esa película. Además, Siento es una película estresante, ¿no? Entonces... Claro. Entonces, a lo mejor ayudó o a lo mejor lo empeoró. No lo sé todavía. Cuando salimos de ahí, no entendí nada. No sabía qué había pasado, no sabía qué había visto. Pero creo que ese es el objetivo un poco de la película. Claro. No dejarte más en blanco de cuando la empiezas a ver. O sea, Exacto. Nunca soluciona nada, nunca hay... No hay un final feliz, no hay una resolución y eso, puta, te vuelve loco, ¿no? Sí, claro, sí. Entonces, pero ya analizándola y ya pensando qué fue lo que vimos, se me hizo una genialidad de película. Sí, Genialidad. O ¿En sea, qué sentido? pues es que tienes que entender de qué se trata. Tienes que entender que te va a sacar de tus casillas, que te va a poner incómodo, que no vas a resolver nada. Y solamente estás viendo el viaje de un personaje. Claro. ¿No? O sea, la película es la trama, no hay un desenlace, solamente es... Amar la trama más que el desenlace, como el como maestro diría, Jorge. exactamente. Entonces, cuando logras entender eso, puedes disfrutar un poco más todo su proceso sin esperar a que llegue a algo. Claro. ¿No? Y que justo, digo, de David Lynch, que es el director surrealista por excelencia en Hollywood, dice que uno tiene que ir al cine no a tratar de entender, sino a experimentar, ¿no? Porque muchas veces, igual como nosotros como personas queremos entender todo, o sea, dentro de nuestra vida y dentro, obviamente, de las artes narrativas o de la música y tal, por ahí te van a aparecer a veces obras de arte que no las vas a entender. Como, por ejemplo, a mí me pasa... Digo, no nos vamos a desviar mucho del tema, pero, por ejemplo, muchas rolas de Cerati, por ejemplo, que las rolas no son... O sea, la letra no es entendible, ¿no? Pero Exacto. hay algo ahí que quiere transmitir y no solo es un juego de palabras como lo haría... O sea, digo, con todo respeto, con Arjona, ¿no? Que solo hay juegos de palabras para... Pues ahí, no sé... Pero no tiene ningún mensaje. Yo creo que esta película sí lo tiene y pues hay que... Y cada quien tendrá su interpretación de la película, ¿no? Claro, y ese es el mayor problema, yo creo que el ser humano siempre se enfoca en encontrar respuestas. Claro, o darle una explicación a algo. Y si no lo logran, entonces se frustran y la respuesta siempre es, y lo vimos ese día cuando salimos de verla, todos los demás era... ¿Qué porquería de película? Ajá. ¿Qué acabo de ver?
esta mierda, ¿no? O Sí, sea, sí, sí, sí. ¿por qué? Porque los hizo sentir incómodos y porque no lograron descifrar nada. Claro, claro. Y el sí. ser humano necesita explicaciones. Sí, y sí, sí, esta sí. peli es buenísima por eso, porque no te las da nunca y solamente te deja Pensando, ¿no? pensando, Sí, incómodo. Entonces, sí, creo que está, no sé, cumple su objetivo. Claro. Y bueno, para empezar vamos a definir un poco la sinopsis, aunque sea un poco difícil, pero finalmente es una persona que tiene un buen ansiedad, porque también se entiende que tiene mucha ansiedad porque vive en un barrio súper inseguro, que todos hacen lo que sea, totalmente libertario, que en el sentido de que todos están individualizados, que no hay una noción del otro, que uno está bailando y hay cadáveres ahí y otro está comprando armas, es como este sueño mojado de los libertarios. Y pues obviamente aquí ves a Bo súper ansioso, yendo a terapia, tratando de resolver en terapia cuando no es suficiente la terapia muchas veces, ¿no? Cuando el entorno exterior está tan de la chingada. Y también, y después está en su casa y recibe, entre otras cosas, la llamada, bueno, quiere ir a visitar a su mamá y no puede porque, bueno, no puede. Y se entera de que su mamá está muerta. Bueno, aquí va a haber muchos spoilers, entonces... sí, sí, sí. Su mamá está muerta porque se le cae un candelabro en la cabeza, ¿no? Y entonces se trata todo el viaje de Bo de ir a visitar a la casa de su mamá, que está en otro lugar, o sea, en otra ciudad o en otro pueblo, quién sabe. Pero no puede llegar por muchas circunstancias y yo creo que también es el viaje interno de él, del duelo de la madre y también como un viaje interno hacia él mismo de sus peores miedos y deseos y tal, ¿no? Justo. Yo un poco comparé la trama de la película con... Es una especie de odisea, ¿no? Claro, claro, claro. Y el camino del héroe que se ha visto en muchas películas y en tramas, en historias, en literatura, etcétera. Y es eso, es como este personaje empieza... O sea, la película empieza con él emprendiendo un viaje hacia resolver algo que es llegar al funeral de su mamá. Al funeral de su mamá, ¿no? sí, sí, sí. Y con todos los obstáculos que se enfrenta, que sí, en la odisea pueden ser monstruos o guerras o demás, para llegar a su objetivo, que es el funeral de su mamá. Entonces narra toda esta trama que él vive y todas los obstáculos que él experimenta, tanto físicos y del entorno como personales. Claro. En su cabeza y análisis de él mismo y de su persona, de su pasado, de su presente, de todo esto. Pero lo que está cabrón es pues un personaje como Ulises, a lo mejor en la Odisea es un héroe, ¿no? Es un guerrero, es un güey que está preparado para enfrentarse a ese tipo de Y cosas. para salvar su ciudad o lo que sea. Exacto. Y este güey es un niño atrapado en el cuerpo de un tipo de 50 años. Claro. Que tiene traumas y que tiene... O sea, está cero preparado para el entorno que le espera, que él... O sea, ni siquiera puede salir de su casa, ¿no? Sí, exacto. Y... Entonces, pues, pobre güey, ¿no? Pobre güey. O sea, pues, es un güey que la pasa muy mal. Y tío, y justo lo describiste perfecto porque el mismo director en una entrevista describe la película como El Señor de los Anillos, el Señor de los Anillos judío, pero en lugar de ir a destruir un anillo, va a ir a visitar a su mamá. Y entonces, en lugar justo del viaje de Frodo, que es enfrentar a los orcos y a las fuerzas malignas de Tierra Media, se enfrenta a sus propios fantasmas, obviamente, y también, o sea, con lo que luchas con sus propios fantasmas que vienen de la infancia, y justo dentro de cada viaje, de cada escena, de cada secuencia, va enfrentando un nuevo deseo y un nuevo temor, que están muy relacionados, ¿no? El temor y el deseo, ¿no? Están juntitos. Entonces hay que dividirnos como hay como 5 secuencias, ¿no? De la película, como 5 estados. Y hay que analizar hay que platicar de cada uno. Porque el primero es, bueno, este güey que va a terapia y está en este ambiente súper de la chingada en Estados Unidos,
que todos hacen lo que sea, no hay noción de comunidad para nada, de colectivismo para nada, sino todos en su propio pedo y siendo unos egoístas de mierda todos, y también por las circunstancias en las que viven, no porque sean malas personas ni tal. Uh-huh. Y que también está en la primera escena de que primero no puede dormir porque hay música y tal. Y ahí empieza como a ver que nunca se resuelve nada, ¿no? O sea, nunca sabes de dónde viene el güey que le está mandando. O sea, él está tratando de dormir y le mandan cartas. Oye, baja el volumen, baja el volumen, baja el volumen. Y dice, güey, o sea, y no puede hacer nada. Pero sí había sus vecinos o no sé quién, había una música muy, muy dura. Y entonces no puede dormir y por eso pierde el vuelo al día siguiente y no puede ir a visitar a su mamá y su mamá lo hace sentir culpable. ¿Tú qué crees que significa esto como justo este viaje, el inicio del viaje del héroe o de lo que sea este personaje? O sea, ¿qué representará esta música y esta molestia y tal? O sea, una cosa que tampoco se resuelve y eso no lo tengo muy claro, y no sé si alguien lo tenga claro más que el director, es qué de las cosas que están pasando son reales y qué no son reales. Claro. ¿No? A lo mejor solamente son excusas que él crea en su cabeza para no ir a visitar a su mamá, porque es un personaje en su vida que no le ha hecho bien y que no le ha traído... sí, o sea, no le trae cosas buenas ese personaje, a pesar de que él dice que sí, o él claro, se hace creer que sí. Ajá. Pero tal vez el hecho de que él se haya salido de su casa y se haya ido a vivir a esta comunidad tan caótica, es una especie de ciudad gótica, ¿no? Como que caos y anarquía. Se sale de este mundo para alejarse de su mamá y cuando le toca ir a visitarla, por más que él se dice a él mismo que quiere hacerlo, empiezan a existir estos obstáculos como la música, me quedé encerrado afuera de mi casa, mis medicinas, o qué de todas esas cosas de verdad pasó o qué fueron un poco creadas por él mismo para no llegar a ese vuelo o para claro, no poder alcanzar. Exacto. ¿Sabes? Sí. Entonces yo creo que es un tema... pues que su mamá... Y de eso parte un poco toda la película, ¿no? Que su mamá es una figura que él admira, pero que le ha hecho mucho daño y es como... Él se va dando poco cuenta y pues arranca en este caos que es su casa. Claro. Y justo por eso se me hace una película que tiene mucho que ver también con... desde una perspectiva diferente, pero con la película de Pink Floyd, The Wall. ¿La viste esa? No la vi. Bueno, pero se trata de lo mismo en el sentido de que, bueno, tienen unas circunstancias diferentes los personajes. O sea, el personaje de The Wall, que se llama Pink, es un güey que pierde a su papá en la guerra. Entonces su mamá lo sobreprotege muchísimo. Y eso conlleva a que le empieza a... Como que su mamá lo sobreprotege tanto que se hace una especie de... lo llamaría Eric Fromm como un incesto emocional. Entonces, cuando hay un incesto, ya la persona se pervierte y ya no va a buscar, ya no puede buscar otra mujer o ya no puede conectar realmente con otras mujeres. Uh-huh. Entonces, los peores sueños que tiene la película de Pink Floyd The Wall son unas vaginas, unos dibujos de vaginas y unas animaciones que lo están comiendo y no es porque las mujeres sean malas para él, sino porque él no sabía conectar y las ve como una amenaza. Cuando en realidad pues es literalmente la mujer, y por eso se ha simbolizado en la historia como la madre naturaleza, pues es como se reproduce la especie humana y es la manera en que vamos a reproducirnos biológicamente y a nacer más cosas. Es como claro, donde nace todo. Entonces cuando hay este incesto emocional de ya no ir a buscar un hogar realmente, pues se pervierte y por eso tiene tantos problemas él, ¿no? Y por eso es virgen el protagonista de Bow. Claro, ¿no? Es que pasa lo mismo en esta película al revés, ¿no? Ajá. Digo, no sé si quieres esperar a que lleguemos a ese capítulo de la historia. Dale. Pero el tema de pues esta figura fálica que es un monstruo, uh-huh, que resulta que es su papá. Exacto, sí, ¿no? Sí. Y
puta, esto también pasa en la película. Empiezan a pasar cosas tan absurdas de personajes y de esta escena sobre todo. O sea, si tú la ves objetivamente, hay un pene gigante con colmillos y manos asesinas. Sí. Y es su papá. O sea, su mamá le dice, si quieres saber la verdad, te la voy a enseñar. Ahí está encerrado tu papá. ¿No? Hay que explicar tantito esa escena para que la gente agarre contexto si no lo ha visto. Eso, exacto. Poner una pausa. Esta es la inauguración de este mural que fue hecho por mi hermano, por Luis Fernando Sánchez. Y entonces por eso no había hecho episodios. Pero ya está listo. Pero bueno, vamos el contexto de la escena. Es que esto ya es de la penúltima secuencia. Uh-huh. Que es cuando la gente odia la película, ¿no? Si dices, güey, ya la gente dice, no, güey, ya pinche mierda. Y aparte se prolonga mucho más y todo. Entonces vas a visitar a su mamá, que está muerta, según esto. Y empieza... pero se da cuenta que está viva, ¿no? O sea, o por lo menos el fantasma de ella dice, güey, yo no estoy muerta, ¿cómo la ves? Y le dice, mamá, no me mientas, ¿por qué siempre me has mentido? Toda mi pinche vida me has mentido y tal. Y le dice, y hay como un ático en la casa. Y le dice la mamá, ¿quieres ver la verdad? Te voy a subir ese ático. Y entonces le abre el ático y lo encierra en ese ático. Y ahí está como un gemelo suyo, ¿no? Pero todo flaco. Que tiene así como barba y tal, como un vago. Y al lado hay una figura fálica, un falo gigante con monstruos y dientes y tal. Y eso representa como la parte más temorosa del inconsciente, ¿no? O sea, como el deseo, más bien, la angustia, el miedo más cabrón que el personaje tiene. Y que por eso, que ve la sexualidad como algo monstruoso. Un ¿no? monstruo, claro. ¿No? Y por esta perversión que se hizo de chiquito y que por eso no ha sabido conectar realmente con ninguna mujer y con ninguna persona, pero lo más importante es con una mujer, ¿no? Claro. Su mamá lo desconecta de su parte íntima y su parte sexual, mintiéndole toda su vida que hay un tema genético en donde los hombres de su familia, que eso le pasó a su papá y a su abuelo y cierto. al papá de su abuelo y demás, que cuando tienen relaciones por primera vez y se mueren. Tienen un soplo en el corazón y se mueren. Cuando se vienen, se mueren. Exacto. Entonces, su mamá siempre le dice esta mentira a su hijo, que puede ser un tema de sobreprotección, que es un poco lo que decías en la de Pink Floyd. Ajá, exacto. No tengas relaciones porque te vas a morir. Entonces, un tipo de 50 años, virgen, que no tiene ninguna educación de socialización o relacionarse con mujeres. Ajá. Por este miedo. Que este miedo se convierte en un falo gigante, ¿no? Exacto, sí. Que puede parecer absurdo en la imagen, pero es que es así. O sea, son traumas y los traumas así se traducen en la cabeza y así, claro. Y así es. Y después está esta escena en donde él, por accidente, logra superar, entre comillas, este trauma de su infancia, donde tiene relaciones, no se muere. Entonces dice, mierda, estoy vivo, ¿no? Qué paz, no me morí. Pero la otra persona se muere. Sí, güey. Entonces nunca logra curar esa trauma, esa conexión, güey. Exactamente. Ese trauma o lo que sea. Y aparte, justo para... O sea, el complejo de Edipo de Freud, lo que pasa es que... O sea, el niño nace y quiere hacer un incesto emocional con la madre. Entonces quiere como que poseerla de alguna manera. Y el papá le dice, no. O sea, si quieres conseguir a alguien como tu mamá, tienes que ser tan chingón como yo. Entonces ahí pues, es como la educación del hombre y para pues, que consiga una mujer. Obviamente en el sentido que también aquí en esto también hay traumas, güey. Y se puede representar de varias cosas. Y justamente el complejo de Edipo solo es... o sea, en esta sociedad en la que vivimos. No estoy diciendo que esté determinado a ser así, pero así lo descubrió Freud, ¿no? En su época. Y aquí como el papá está muerto, la mamá está sola, entonces el niño quiere hacer un incesto emocional con la madre y no hay ninguna persona que bloquee eso. Claro. Entonces se hace eso.
¿no? Y por ejemplo, el incesto dentro de estas historias como de mitos de Aquiles y tal, y también de las historias judías, ves que siempre se iban de un lugar a otro, de Egipto a la Tierra Prometida y tal, que si se quedaban en el mismo lugar, era un incesto emocional para ellos, un incesto emocional con la Tierra madre. Y entonces lo que pasa con él, con este personaje, es que se queda ahí, y por eso se queda como un niño para siempre. Y entonces por eso tiene todo esto, todo este viaje y esto significa, ¿no? Y es representado de una manera surrealista, porque puede haber películas que lo representen como es la cosa, o sea, como más realista, Claro. y es lo mismo, pero aquí es como el personaje lo simboliza y lo sufre, y por eso como que la gente saca de pedo, porque, güey, no le estás dando una historia externa, sino interna, de cómo lo está viviendo por el interior, ¿no? Y cómo lo representa en su pinche cerebro y tal. Exacto. Y yo no sé si este es el objetivo del surrealismo o no, pero en esta película en específico, ahorita que hablamos de Nicole, ella siempre dice, la realidad supera la ficción, ¿no? Y entonces, en esta peli hay muchas cosas que evidentemente son ficción a los ojos de lo que conocemos, ¿no? Como la figura de su papá o estos personajes medio macabros que hay al principio de la película que se meten a su casa y están todos locos, o los dos doctores que lo adoptan y lo curan, ¿no? O la hija de los doctores. Puta, güey. Ahorita hablamos de esa escena, ajá. Todos los personajes, la escena final, que ya hablaremos también de esa escena, es un juicio final, ¿no? Sí. Nada de eso es real ante nuestros ojos. Pero ¿qué pasa? O sea, lo que yo pienso es que sí es. Claro. O sea, este güey o sea, crea un desarrollo tan cabrón de los personajes y tan atinado que por más absurdos que sean, los vemos en el día a día. Exacto. O sea, estos dos doctores, que son unos locos y te vas dando cuenta que es una pareja Súper extraña. súper tenebrosa, ¿no? Súper perversa, sí. Son dos personajes que existen en nuestra sociedad. O sea, tú has visto a alguien que es así. Tú has visto una pareja que es así, Claro, o tú has visto una hija que se comporta así, o tú has visto una mamá que es así de controladora y así de... ¿Sabes? Obviamente este güey lo lleva al infinito. Claro, sí. Pero ese es lo que creo que incomoda tanto a la gente, que es... Sí, estás viendo cosas absurdas en la película, pero te jode que sabes... O sea, son reales. Es que... ¿No? Y lo más cabrón es que, o sea, partiendo de esto que dice Nicole, que... Justo Lacan invierte esta fórmula y dice, o sea, sí, o sea, porque los hechos sí sobrepasan, pero igual la realidad se construye como ficción, güey. En el sentido de que nosotros simbolizamos todas nuestras relaciones, las internalizamos y a partir de ahí vamos a generar nuevas relaciones, ya sean tóxicas, saludables o no generar relaciones. Y entonces son como los tres caminos que tiene el héroe, ¿no? O el protagonista de la propia vida. Y lo que pasa aquí es que este güey pues justo no genera nuevas relaciones por miedo, pues porque tiene un chingo de miedo por traumas reales que le infligieron en la infancia y que, por ejemplo, este sueño que tiene, estos recuerdos, que cuando era niño, que se vean como en el viaje al crucero y tal, que conoces que tiene que como 12 años el güey, ¿no? Y conoce una niña que tiene igual como 12 años y se enamora, ¿no? Se enamoran los dos y está en su primer beso. Y se ve que este es el primer y último beso que da el güey, ¿no? Y aquí, cuando ya se dan cuenta la mamá de la hija y que tienen, o sea, que están ahí, pues su mini aventura de niños, de amor y todo, la saca de su vida y ahí como siente tanto abandono que se aferra más a la madre, ¿no? Joaquín, bueno, se llama View. Entonces ahí como que hay un tema también de abandono cabrón, ¿no? Porque justo la única persona que pudo haber amado, ¿no? Porque no era amor realmente, o sea, fue... Pero se la despojaron, ¿no? Y solo le quedó la madre y dijo, pues ya no me voy de aquí, ¿no? Porque de aquí no me siento lastimado, aunque sí, ¿no? Inconscientemente. Entonces, pues aquí vemos justo el resultado de cómo, a partir del niño, de cómo simboliza las relaciones desde chiquito, las va a simbolizar también de grande. Y por eso la terapia es importante, pues, simbolizar todas estas relaciones y tal, ¿no? Sí. Mira, es que es una peli que
que aparte de todo el recorrido, este güey habla de muchos traumas, que yo no soy el indicado para hablar de esas cosas porque no soy un profesional, soy músico, pero está muy cabrón cómo se representa, cómo los niños son esponjas que absorben todo y cómo los traumas se generan por esas cositas tan chiquitas como dio su primer beso en un crucero. Sí, sí, sí. Pero él ya tenía en la cabeza es que yo no puedo tener relaciones porque tengo un soplo en el corazón y mi papá se murió de esto. Exacto, sí. No es cierto, pero ¿qué pasa? Hay un papel malévolo de su mamá que es... O sea, la que en realidad tiene problemas es la mamá. No sabemos por qué, eso no lo explican muy bien. Exacto. Pero la que está dañada es la mamá. Y se lo pasa al hijo, ¿no? Y a lo mejor el tema de abandono es de ella hacia él. Ajá, exacto. Yo no quiero que tú me dejes, yo no quiero que tú tengas otra relación con otra mujer que no sea yo. Yo no quiero que tú generes vínculos con alguien más. No quiero que te vayas de la casa. Si te vas, eres el malo que no me has visitado. ¿Por qué no me has venido a visitar? No sabemos si es real o no, pero la mamá finge su muerte y le dice, tuve que fingir mi muerte para que vinieras a verme. Si no, no hubieras venido. Exacto, sí. Y entonces todos esos golpes que te va dando poquito a poquito, que a lo mejor pueden parecer no tan graves en primer plano, pues le jodieron la vida a este güey, ¿no? Sí, exacto. Sí. Y aparte, o sea, y también como que no sabemos qué tiene la mamá, qué está cargando en realidad. Y eso también es importante porque pues ella también fue lastimada en su momento, ¿no? Y es también ya, bueno, no nos vamos a meter en este tema, pero un tema social de estructuras y tal, de que son estructuras perversas, externas, internalizadas en el sujeto, ¿no? Y entonces, él lo que hace es que pues, no las trabaja y las expresa y todo el tiempo tiene miedo, por eso se llama Bo tiene miedo, ¿no? Porque eso es un viaje que tiene miedo todo el tiempo. De un miedoso. Ajá. Sí. Y vamos a meternos un poco a la tercera secuencia. Estamos yendo un poco en desorden, pero pues igual pues la película es un desmadre. Es un desorden la película en sí, así que... Pero que llega a este lugar que es como un campo, ¿no? Y es como un campo de hippies, de personas abandonadas por sus padres. Y representan obras de teatro. Y aquí cuando empiezan a representar la obra de teatro, él se mete como protagonista en la obra de teatro. Y eso sí es un viaje de héroe, ¿no? Y representado con muchos colores y tal, como... ¿no? O sea, como una obra de teatro. Como una obra de teatro. Y yo creo que esto es como el sueño que tiene, en realidad él, los sueños que él tiene, el deseo que tiene de hacer una familia, de hacer su propio hogar, pero que también te presenta el miedo de que pierda a los hijos y de que después la segunda parte de esa secuencia es el reencuentro con los hijos, ¿no? Y al final los vuelve a encontrar y le dice, perdóname, los abandoné, pero yo no supe cómo, güey. Y eso pasa, ¿no? Porque yo creo que la persona que funda su hogar y que lo funda con miedos, abandona de alguna manera a sus hijos, pero él no sabe por qué. O sea, no dice, no, porque me cagan, pinches hijos, güey, me cagaban, güey, pinches niños chiflados o lo que sea. Uh-huh. No, o sea, simplemente porque él no estaba resuelto y aquí en este viaje que se imagina o tal, te das cuenta de cómo su sueño, lo más cabrón de amar, pero que también está cargado de miedo. Entonces por eso se va todo el tiempo, aunque sea en el sueño, también se va. Y por eso ahí todavía no puede acabar la película, porque tiene que resolver la penúltima secuencia, que es la que estábamos hablando con la madre y el falo gigante y todo. Uh-huh. Y te das cuenta que aquí en este funeral que llega tarde, que se reencuentra con la niña del crucero y le dice, güey, yo nunca te olvidé, y le da el beso igualito que se lo dio así como un beso muy tímido. Un beso, ¿no? De niños, ¿no? Un beso de niños. Y después ya suben al cuarto de la mamá y empiezan a tener relaciones. Y justo ya cuando se viene dice, puta, no me pasó nada. Y después se invierte la cámara y vemos a la morra, a la niña del crucero. A la niña del crucero, ya creció obviamente, muerta, güey. ¿Por qué? Porque lo que él lo dio, o sea, él hizo el amor con mucho miedo y no pudo hacer... O sea, cuando uno tiene una relación amorosa, según el psicoanálisis,
o sea, una relación carnal, amorosa, ya puede sustituir a la madre. O sea, en el sentido, simbólicamente, ya, ¿no? O sea, ya no la necesito para mi sobrevivencia. Porque ya voy a fundar mi hogar con una persona y ya me voy a ser responsable de ella, de una persona nueva, y entonces la sustituyo, porque ya no soy dependiente de mi mamá, sino yo soy independiente y voy a cuidar de los que dependen de mí, ¿no? Pero se muere la mujer porque todavía no es responsable de sí mismo, y por eso ahí aparece la madre, porque todavía no la pudo sustituir, ¿no? Güey. Sí, es absurdo todo. Cuando termina este viaje de... perdón. De la obra de teatro, de la escena anterior que decías, él como que empieza a interpretar sus traumas, ¿no? Y empieza a darse cuenta de lo que ha pasado en su vida y qué son las cosas que le han hecho daño. Cuando se reencuentra con sus hijos, que él ya de viejo, les dice, perdón que los abandoné, se abrazan, todos lloran. Y él les dice a sus hijos, es que yo nunca he estado con una mujer. Y uno de sus hijos lo cuestiona y le dice, ¿pero cómo? ¿Y nuestra mamá? ¿O cómo nos tuviste a nosotros? Ajá. Y ahí acaba. Ajá. No se resuelve nada en esta pinche película, güey. No lo logra resolver nada, güey. Entonces, cambiando a la escena de la que ya hablamos de la mamá, pues se ve de dónde vienen todos los pedos que tiene este güey, ¿no? Sí, claro. O sea, ¿cómo parece? Es que es mala esta señora. Sí. Cómo quita las sábanas, les tiene la cama. O sea, por más que él no se vuelva niño otra vez, pero si tú te visualizas en esa escena, aunque él es un señor de 50 años, es la figura de tu mamá viéndola hacia arriba como tu mamá, y tú eres un niño de 7 años. Eres inofensivo, eres inútil y dependes de esa persona. Sí. Que te está regañando y te está cagando y está limpiando tu tiradero, ¿no? Sí. O sea, el güey de alguna forma volvió a ser virgen. Sí, exacto. ¿No? Sí, o sea, ya es una virginidad mental lo que tiene este güey. Exacto. Que nunca va a poder curar. Exacto, sí. Y aparte, yo creo, o sea, justo yo creo que la verdadera virginidad se pierde de hombre y de mujer, no teniendo relaciones nada más, sino realmente conectando con la otra persona y sabiendo que hay otra persona ahí, que hay un mundo detrás de ella, y cuidar de ella dentro del acto, ¿no? Cuidas de ella. Le quieres dar placer porque pues hay una especie de amor, ¿no? O sea, no estoy diciendo que siempre que tenga que ser hacer el amor, ¿no? Pero que sí haya esta conexión con la otra persona. Y este güey solo... El problema es que tiene relaciones para resolverse a él mismo. Como una especie de autorrealización, cuando en realidad la autorrealización sí me parece una ficción, en el sentido de que no es real. Uno se realiza con el otro a través del otro ¿no? Y para el otro, güey. Sí, somos seres sociales, no individuales, ¿no? Ajá, exacto. Y este güey está tan individualizado que pasa eso, ¿no? Porque tiene muchísimos pedos, está muy metido en sí, güey, ¿no? Está atrapado, güey. Entonces no logra realmente amar, güey. Y al final de la película no lo resuelve, güey. Nunca lo resuelve. Sí, o sea, pero no es un final feliz. Creo que lo intenta. Lo intenta, eso es lo importante también. Él cuida mucho a la hija de los dos doctores. Sí. Pero ella no lo deja cuidarlo. Claro. ¿No? O sea, también, esto tampoco lo explican, pero a lo mejor es una persona que no... Porque no lo han dejado su mamá, pero tampoco ha tenido la oportunidad de que él cuide a alguien porque la gente no se lo permite. Ok, claro. ¿No? Sí. Siempre él es el cuidado. Ajá. Y no siento que le guste tanto. Los doctores lo adoptan en su casa y él está incómodo de ser cuidado. Sí, él ya se quiere ir, güey. Exacto. Y a lo mejor eso pasó en su infancia con su mamá. Él se quería ir, ya no quería ser cuidado. Solo no sabe cómo no ser cuidado. Y tampoco sabe cómo cuidar a alguien más porque a quien intenta cuidar no lo dejan. Que pasó lo mismo con la niña de crucero. Sí. Él se enamora también y se juran amor infantil. Y lo sacan de eso, ¿no? Es como, ok, ya no pude cuidar a esta persona, sigo siendo dependiente de mi mamá. Y luego quiero cuidar a esta niña, no me deja, entonces sigo siendo dependiente de estas dos personas que son los papás de la niña. O sea, siempre hay una figura paterna o materna que lo está jodiendo y que no lo deja desarrollarse. Exacto, sí. Hasta el final de la película, ¿no? Y lo padre, bueno, hay que contar el contexto un poco de los doctores.
que empieza la segunda secuencia o el segundo acto de la película, que él sale a la calle de su departamento, o sea, la primera parte sale de su departamento y es un desmadre, no sé, hay una corretiza, no sé, y termina siendo aplastado por un camión, güey, y a un güey lo acuchilla, ¿no? Y entonces estos dos doctores lo cuidan en su casa y es cuando empieza lo que tú dices, ¿no? Que tienen una hija ellos dos y la hija se pone celosa de que él sea, o sea, de que él tenga el cuarto de ella, ¿no? Porque a ella la ponen en el sofá y a él en Le dan su el cuarto, güey. Y ahí hay unos celos que también son como unos celos que también pasa con los hermanos, ¿no? O sea, cuando hay un nuevo hermano, pues la hermana mayor, o la hermana mayor en este caso, porque no es mayor, tiene celos así de, güey, no mames, yo antes era yo, todo el amor era para mí, y ya hay una nueva persona. Entonces ella se pone súper celosa y lo trata de sacar de la casa y sacar de su vida, pero él no, dice, güey, o sea, yo no elegí ser cuidado por estas dos personas. Toma tu cuarto, ¿no? Ajá. Y tú, o sea, yo me suelo en el sofá, no te preocupes, y ella no se deja cuidar, ¿no? Dice, no, güey, no, tú vete a la chingada, tal a ver. Y después ya es cuando, ya al final de esa secuencia, cuando ella le dice, a ver, ven, vamos a conectar como hermanos, vamos a drogarnos juntos, y vamos a drogarnos con pintura. Entonces le dice Joaquín, bueno, le dice Piu, no quiero hacer esto, no quiero, o sea, tranquila, o sea, vamos a ver qué pedo, no te tomes la pintura, no hay que hacerlo. No, sí, no sé qué. Entonces toma la pintura y él lo trata de detener a ella y ella no se deja y se muere, güey. Sí. Y ahí es cosas cuando los dos cuidadores lo mandan a la chingada y dicen, güey, ¿qué hiciste? Y se va de la casa y empieza ya cuando llega al encuentra bosque, el ¿no? campamento, ¿no? Y sí, güey, o sea, aquí te das cuenta que primero cómo empiezan a repetir patrones de la infancia en un mismo lugar, ¿no? Que también, ahorita que me acabo de dar cuenta, en el cuarto acto, cuando llega con el falo gigante y con su hermano, no sé si en realidad tenía un hermano, en realidad, ¿no? O que se murió de chiquito o algo, y él como que lo tenía muy bloqueado. ¿No? Ajá. Y que eso también represente como lo que se pudo haber imaginado, lo que realmente pasó con la hija de estos dos médicos, ¿no? De que haya tenido muchos celos, que fue el hermano mayor y que tuvo un chingo de celos y no dejó que lo quisiera y tal. Y se vuelve a repetir dentro de la vida real. Y que siempre pasa esto con el ser humano, ¿no? De que repetimos patrones, que lo repetimos porque ya pensamos que así es como se tiene que actuar en tal Claro, no conoces otra cosa, ¿no? Ajá, güey. Entonces, yo creo que es lo que pasa, ¿no? Esta peli podría ser un poco... O sea, se llama Bo is Afraid. Y está hablando de Bo, que es cincuentón miedoso. Ajá. Pero si tú cambias un poco el lente de la película, puede hablar de cualquiera de los personajes porque todos están locos. O sea, todos... Exacto. No, locos no es la palabra. Todos están jodidos de la cabeza. Sí. Se puede llamar perfectamente esa película La mamá de Bo tiene miedo. Ajá. O se puede llamar La hija de los doctores tiene miedo, que no me acuerdo cómo se llama. O Los doctores tienen miedo. O todos tienen esto. Han repetido patrones de traumas o de cómo crecieron. Puedes reflejar la historia de la hija con la historia de Bo y su hermano. Cómo los papás a ella le dejan de hacer caso porque su hermano se muere en la guerra, ¿no? Ajá. El hermano de la niña se muere en la guerra. Ajá. Y es como la posesión más preciada de los Sí. de los dos doctores. Y entonces la niña la hacen a un lado. Exacto. Cuando ya solamente es ella y la atención puede ir hacia ella, llega Bo. Entonces, pues obviamente esta niña está encabronada con este güey de... Ya pasé por esto. O sea, mis papás ya no... O sea, les dejé de importar por la muerte de mi hermano. Lo superan. O no, porque no lo superan. Y luego llegas tú, cabrón. Obviamente que te quiero matar y no te quiero en mi casa. Sí, obvio, sí, güey. Que puede ser lo mismo que pasó con él y su hermano cuando es niño. Que no lo explican mucho, pero sí, yo entiendo que sí tenía un hermano. Sí. Que según yo es el güey que está encerrado en el ático. Ajá. Sí, Pero... lo dice su mamá. Sí. Ajá. Pero es el mismo, ¿no? Ajá, o sea, sí es el mismo actor, güey. Por lo menos. Pero chance como lo conoció tan poco,
que lo ve como el mismo. Como el mismo. ¿no? Ajá. Oye, vamos a dar una pausa vamos a ir por unas chelitas. O sea, lo hacemos rápido. Nos regresamos, perdón, fue un break de cigarro, de chela y... de despejar la cabeza. De despejar la cabeza de esta locura. Pinche película rara, güey. De Ari Aster. Pero sí, justo, bueno, estábamos hablando, retomando el tema, el hilo de la conversación, de que todos están jodidos, ¿no? Pero también... O sea, sí, porque primero, o sea, yo creo que hoy por hoy, la terapia, por ejemplo, se ve como la única alternativa para desarrollarse. Y sí es importante, obviamente, la terapia, güey, no mames. O sea, yo soy, obviamente, pro terapia siempre, güey. Pero que también, güey, no es lo único que influye en la vida de uno, güey. O sea, la terapia no te va a hacer más feliz, güey. Simplemente va a reacomodarte, güey, para poder, pues, seguir, güey, ¿no? Pero nunca va a dejar de haber angustias y tal, y tampoco vamos a cambiar las circunstancias exteriores con eso, güey, ¿no? O sea, bueno, o sea, a grandes rasgos, güey, vaya. Claro. Entonces, o sea, este güey, obviamente, como está tan... el punto de vista está... Es él, güey. O sea, no es una película como Roma, que la cámara está así a lo largo, que sacan los hechos como son y ya, ¿no? Sino aquí es el punto de vista de él. Claro. Y también ve a la gente más perversa de lo que es, ¿no? Y tiene mucho más miedo, entonces por eso también o sea, no solo es así la gente, sino también él se le imagina así. Él la transforma, claro. Ajá. Entonces, o sea, son estas dos partes de la realidad, ¿no? De la realidad social, güey. Y también de cómo él representa la realidad Como social, tú creas tu ¿no? realidad en tu cabeza según lo que tienes en la cabeza. Sí, y son las dos cosas, ¿no? Entonces, yo creo que también lo que trata la película es que, o sea, que sí tuvo, o sea, un buen de problemas y todo, pero yo creo que la mamá no era tan mala, güey, como él se lo imaginó. Y que justo, y aparte, por ejemplo, en la penúltima escena, que cuando va a visitar a la madre y revive, en el complejo de Edipo, güey, o sea, bueno, en Edipo, en la historia de Edipo, pues Edipo mata a su papá y se queda como con pareja con su mamá, ¿no? Uh-huh. Aquí no hay papá, güey, entonces quiere la mata a ella, güey. Entonces es un complejo de Edipo igual como invertido, güey, o sea, no es así como mata al papá y se queda con la mamá, sino como contorsionado, ya quiere matar a la mamá, güey, porque ya quiere liberarse, güey. Cuando ese no es el loco, o sea, uno nunca debe de... O sea, nunca debe de cargar todo a los papás, güey, porque tienen que entender, ¿no? De que se equivocaron y bajo sus circunstancias actuaron como actuaron y tal. Entonces no es necesario matarlas en el sentido simbólico de desaparecerme de su vida, güey, o tal, ¿no? O sea, bueno, en extremo sí, ¿no? Cuando es ya demasiado... O sea, si es un pinche loco, claro. Un pinche sociópata el papá o la mamá, güey, sí. Pero aquí, güey... Él piensa que va a resolverlo matando a la mamá y no resuelve nada más se siente peor, ¿no? Y es cuando pasamos a la última escena, que es el trial, güey. Que, güey, esa escena es una... Es una barbaridad, pero un poco lo que estás diciendo... voy a hacerle un poco de promoción a mi mamá. Dale. O sea, ella ha dedicado toda su vida, bueno, gran parte de su vida, desde que llegó mi hermana en específico al mundo. Mi hermana es adoptada. Sí. Y ha hecho... Por X o Y razón, ha estado muy involucrada en el tema de la adopción, ¿no? Uh-huh. Y ahora, hace pocos años atrás, empezó bueno, estudió desarrollo humano y enfocó su carrera a ser acompañante y terapeuta de adolescentes adoptados. Okay. Y tiene un podcast que habla sobre eso. ¿Cómo se llama para hacerle promoción acá? Contigo desde el corazón. Ok. Que habla de su tesis. Prácticamente el podcast es su tesis y hace entrevistas con expertos sobre el tema. Porque en México no se habla de eso. Pero bueno, sin desviarnos tanto, lo que ella se ha dado cuenta ya siendo terapeuta de adolescentes es que estos traumas que pasan en la película son traumas que pasan en la vida real, ¿no? Claro. O sea, que los niños cargan con eso y que la figura del papá a lo mejor es la misma figura de la mamá en esta película. Exacto, sí. O cómo los papás
distorsionan mucho la realidad de las cosas y eso nubla el juicio de los hijos. Claro. Ya sin hablar de la adopción, sino en general. O sea, los papás, claro que cargan una responsabilidad de cómo se va a desarrollar sus hijos cuando los hijos son niños. Pero lo que dices tú, al final uno crece y tiene que aprender a, por su propia cuenta, darse cuenta de cómo son las cosas o de los errores que cometieron tus papás no son tus errores o sus traumas no son tus traumas. Exacto. ¿No? Claro que hay escenarios Ya extremos. peores que otros, donde sí los papás son una mierda con los hijos, ¿no? Entonces te joden la cabeza, pero este güey nunca logra salirse de eso y nunca logra entender que su vida es su vida. Uh-huh. Y siempre es un güey dependiente de pues toda la mierda que le metieron en la cabeza cuando era niño, ¿no? Claro, sí. Y así acaba la peli. Sí. Vamos a hablar de esa escena. Pues sí, por claro. Favor. Pues la última escena ya, pues mata a la mamá y se va... hay como un lago o un mar, no sé, o un lago, güey. Y se va en una lancha y es como... Uno pensaría que es como ya irse, ¿no? O sea, ya como hacer su propia vida. Pero entonces ya está así y se le apaga el motor y se prenden todas las luces y está en un escenario, ¿no? Como en un foro solo, güey. Y hay un buen de personas juzgándolo, ¿no? Y entonces le empieza el vocero, que es el juez, diciendo, güey, tú eres culpable de tal cosa, güey. Nunca le diste a tu mamá lo que necesitaba. Siempre fuiste una mierda, güey. Y le ponía como los recuerdos de la infancia, así cuando cuando Bo era niño, que se pierde, ¿no? Y entonces la mamá está súper preocupada. Entonces él se esconde por miedo a que lo regañe, ¿no? Entonces como que le está viendo. Y la mamá lo hace sentir culpable porque piensa diciendo así como no, güey, se escondió porque no ama a la mamá y porque siempre fue un mal hijo y tal. Y son estas cargas que siempre estuvo haciéndolo y al final culpas, ¿no? Y es que se acaba, perdón, bueno, es que está en el disco, güey, de Pink Floyd, The Wall. Se llama The Trial, la penúltima rola. Y dice eso así, güey, nunca fuiste a visitar a tu mamá. Fuiste en la The Trial de Pink Floyd. Nunca fuiste a visitar a tu mamá, nunca fuiste un buen esposo, siempre fuiste una mierda y tal. Y aquí en la The Trial lo que pasa, que tiene un final positivo, a diferencia de este, o por lo menos esperanzador, uh-huh. Que se rompe el The Wall, ¿no? Porque ya como que logra enfrentarse a eso y al final de la película como que está todo destruido. Y salen unos niños reconstruyendo, güey. Reconstruyendo de una forma diferente. O sea, no haciendo The Wall, sino más bien yo creo que para construir realmente algo sano. Algo sano, güey, exacto. Y por eso, digo, hay una metáfora que pone Nietzsche hacia habla de Zaratustra, de que son tres transformaciones del ser humano para como una metamorfosis, algo más grande, güey. Y que no me acuerdo cuáles son. Primero es el camello que tiene una carga, después es el león que ya se vuelve agresivo, güey, y tal. Y se enoja, güey, porque piensa que el culpable está en el otro y tal. Y después se vuelve a convertir en un niño, güey. Porque empieza a recrear su vida desde la inocencia del niño. Y no solo desde la inocencia, sino quitarse de todo y volver a construir su vida, porque los niños, justo como dices, son como esponjas, y por eso Aristóteles o alguien de ellos decía que para filosofar hay que infantilizarse. Y yo creo que para volver a empezar hay que infantilizarse para poder recrear tu vida, ¿no? Y él no lo hace porque al final se voltea su lancha, ¿no? De Bo y se ahoga, güey. Y ya aparecen los créditos, se ahoga, güey. Se ahoga en su propia mierda, creyendo que todo lo que dicen, creyéndose las culpas que los demás dicen de él y sin tener el poder de volver a reconstruirse, ¿no? Qué fuerte, güey. Es que a lo mejor, bueno, no sé, todos lo son para seguir la plática, pero yo no sé si la intención del director, o sea, ahorita que estás hablando de la de Pink Floyd, ajá, pues se parecen un poco las historias, ¿no? Y sí, hasta los escenarios y el juicio final y todo esto. Solo que la de
Pink Floyd tiene o sea, resuelve y tiene una solución, y a lo mejor la enseñanza es esa. Los niños son esta figura que puede volver a crear las cosas cuando se hace de manera sana y que crezca un muro saludable. O edificios, güey, ¿no? O sea, exacto. O sea, un pueblo, güey, yo qué sé. Exacto. A lo mejor es lo que este güey está tratando de hacer, porque cuando el juez de la película, ya hablando de la de Bo tiene miedo, el juez le dice, es que tú nunca visitaste a tu mamá y tú nunca viniste y tú nunca estuviste aquí. Y él mientras la lancha se está quemando, le dice, güey, es que yo sí lo intenté. O sea, llevo días, estoy así de madreado porque he estado días intentando llegar al funeral de mi mamá y intenté venir a verla y perdí ese vuelo de avión, pero yo quería tomar ese vuelo de avión. Digo, ese vuelo. No es que yo no quisiera, solo algo no me dejó. Exacto. Y le dicen, no, es que tú eres una mierda, porque tal. Entonces, y el güey es un niño, ya lo habíamos dicho, ¿no? Ajá. Entonces también a lo mejor el güey pensando en lo que acabas de decir, que para ¿cómo lo dijiste? Para filosofar hay que infantilizarse. Ajá. Pues el güey está bastante infantilizado. Ajá. Solamente no sé si por las razones correctas, ¿no? Claro. Siendo que la peli un poco también ese es el objetivo que le jode tanto a la gente, que por más que el güey esté tratando de hacer bien las cosas y tiene este viaje introspectivo de él mismo y se descubre y llega a casa de su mamá al funeral y cumple el cometido de su viaje y puede ser hasta el final de la película, ¿no? No, güey. Te mueres ahogado en la lancha y tú eres el malo, güey. Exacto. A veces la vida es así y es una mierda. Sí. O sea, no todo tiene un final feliz. Esta película evidentemente no lo tiene. Y no todo tiene una resolución. Si pensamos, por ejemplo, en la peli de Bardo, que no es la misma historia, pero es este viaje surreal de este güey, ¿no? Pero al final, que también tiene al espectador como, ¿qué estoy viendo, güey? ¿Qué está pasando? Y llega al final de la película y entiendes todo. En los últimos 5 minutos de la peli explican todo. Exacto. Siento que la gente va a ver esta película después de 3 horas de estar sentados, güey. A mí me pasó, yo dije, por favor que en los últimos 2 minutos, no me importa que sean los últimos 2 minutos, expliquen todo. El güey se ahoga, su lancha explota, se muere. Créditos. Written and directed by Ari Güey, Aster. ¿Qué? ¿Cómo que no tiene solución? Yo no creo que sean así las cosas. Yo creo que sí se puede. No, claro, sí se puede. No, pero en este protagonista. En esta historia, ¿no? En particular, no. Exacto. Ajá. Sí. Entonces, mierda, es otro retrato de la realidad que está muy perverso. Yo no creo que sea así, pero pues hay que verlo también, ¿no? Es que justo yo creo que también está el determinismo, ¿no? Que una persona con las circunstancias que trae biológicamente, con las circunstancias materiales, con las circunstancias sociales y tal, que eso no lo puede cambiar y que se va a ir dependiendo de lo que vivió, a la mierda o a vivir bien, ¿no? Pero yo no creo en el determinismo, sino en el sentido, un determinismo a medias, de que no eres libre libre de estas circunstancias, pero sí libre para ser a otras cosas diferentes. O sea, porque muchas veces está esta libertad mal pensada o sea, en el sentido de que no está bien estructurada, de que eres totalmente libre, ¿no? No. Estás limitado por la ideología con la que naciste, dependiendo de la sociedad y la época, y por la educación que te dieron tus papás, y por las circunstancias materiales y tal, pero que sí se puede cambiar. Y por eso me atrevo a leer una frase de Freud, de que habla del dolor. Y yo creo que aquí, yo creo que es lo que culmina la película. Mira, aquí está. El dolor... espérame. Perdón. El dolor es... Dolor... Freud. A ver, déjame ver si está por acá. Espérame. Ahora te lo hago, si no lo corto esto, güey. Ok, aquí está, es cortita. El dolor no tiene nada que enseñar a quienes no encuentran el coraje y la fuerza para escucharlo, güey. Y ahí que le falta la segunda. Porque si fuera así, el mundo estaría lleno de sabios. Yo creo que son pocas personas, porque todo el dolor, todas las emociones tienen un mensaje.
tienen algo que decir, güey. En el sentido, la angustia, cuando hay angustia, significa que hay deseo. El deseo es de buscarte, de buscar algo, güey. Pero cuando esta angustia se castra, dices, no, güey, te tienes que sentir bien y tranquilo, güey, la chingada, respira. Pues no, güey, más bien tienes que sentirla, güey, y decir, güey, ¿qué me quiere decir esto, güey? ¿No? O sea, ¿qué me quiere decir este viaje de Bow? Todo el viaje así introspectivo, le tenía un mensaje a Bow, güey. Decir, güey, tienes que hacer algo, cabrón, aunque te parta la pinche vida, güey. Tienes que hacer algo. Y él dice, no. Al final dice, no, güey, sí tienen razón todos. Me voy a la mierda, ¿no? Sí, pero lo que es muy triste es que lo intenta, ¿no? Por eso, sí, ese sí lo intenta, eso sí. Y eso está jodido porque el güey sí sale de su casa, ¿no? Sí, o sea, desde sí. esa primera escena, bueno, en la primera parte de la peli que no quiere salir de su casa y enfrenta eso. Exacto. Y toda la película es como él va enfrentando miedos, pero pues no le salió, ¿no? O sea, y al final, justo la gota que rema el vaso y tal, al final, no da el último paso para la metamorfosis, ¿no? O sea, para la verdadera metamorfosis. De que, y esa metamorfosis, pues justo, o sea, esta metamorfosis de la persona va a conllevar un putero de dolor, y es lo que plasma la película. Uh-huh. Pero al final, todo este dolor no fue para nada, güey. Y sigue teniendo miedo al final. Y por eso se muere, güey, el personaje. Ya sea como metafóricamente o realmente. Pero no logra cambiar, güey. ¿No? Sí, es muy triste eso, pero intentando... No, yo no sé, para la gente que escucha este podcast va a decir, mierda, se me antoja muchísimo ver la peli, ¿no? Sí. Pero una cosa bonita que se puede rescatar de la peli, dentro de toda esta mierda y este caos, es que este güey, no, tú sabrás mejor que yo, el filósofo, el pensador que decía que el hombre se vuelve malo según su entorno. Rousseau, ¿no? No, Maquiavelo, ¿no? No, espérate, no sé si era Rousseau o Maquiavelo. Es que los dos tienen estas frases, pero son al revés. Uno es el que nace malo y el otro que se vuelve malo, ¿no? Ajá. Bueno. Creo que era Rousseau, sí, yo creo que era Rousseau. Pues este güey es un tipo bueno, cabrón. Claro. O sea, él es bueno, él es no noble, tiene güey. maldad, ¿no? Ajá. Y toda la película le pasan cosas malas. O sea, también es un güey desafortunado, ¿no? Pero le pasan cosas malas. La hija de los doctores lo trata con la punta del pie. Lo humillan. Lo quieren matar cuando sale a la calle. Los vagos se apoderan de su casa y la destruyen. Y lo dejan fuera, güey, muriéndose de frío. El policía le dispara. Muchas cosas durante toda la mamá. Bueno, no, la mamá lo trata terrible, ¿no? Hay un güey que toda la película lo va persiguiendo para matarlo. Sí. El soldado sí. retirado. Y este güey, hasta el final de la película, donde hay un juicio de infinitas personas juzgándolo y diciéndole eres una mierda, él nunca se vuelve malo, güey. Siempre mantiene el ser un cabrón bueno, güey. Sí. A pesar de su entorno que ha sido una porquería, es un güey bueno. Con la gente es un güey que tiene esperanza un poco en la humanidad de... Pues a lo mejor no me quieren hacer daño, a lo mejor... También o sea, cae dentro de lo iluso, ¿no? Ajá. Pero es un güey bueno. Y se muere siendo bueno. Nunca se transforma a algo malo. Sí. A pesar... Y lo voy a comparar, siendo el mismo actor, con la película de Joker. Pues es un poco esa misma premisa. Es un güey bueno, iluso, bastante tonto y desafortunado. Pero pues este güey sí se vuelve malo, ¿no? Ajá, sí. Y se ve esa transformación de... El mundo me pisa, pues yo lo piso de regreso. Y este güey nunca cae en volverse malo, ¿no? Sí, nunca saca las garras para... Nunca, güey. Sí. Pero igual... O sea... Primero... O sea, esto está cabrón, obviamente, porque muchas personas sufren mucho más que otras, ¿no? Obviamente, Bo ha sufrido más que yo y tú, güey. O espero, güey. Pero... El sufrimiento no es ninguna prueba de autenticidad de la persona, ¿sabes? O sea, el sufrimiento no te va a hacer bueno... O sea, por más que haya sufrido una persona, no, así como yo he sufrido mucho y por eso soy así, pero... No, lo importante es primero saber que... O sea, descifrar los mensajes del dolor
y no quedarse enamorado de tu propio sufrimiento. Porque no te quedas, puedes quedar, aunque sea bueno y noble, pues la gente te va a pisar, güey. Y no por eso significa que tienes que ser malo y sacar las garras, pero también saber con quién relacionarte y tal, claro, ¿no? Claro. Y saber con qué circunstancias realmente sí tienes que luchar y con qué circunstancias tienes que abrazar, ¿no? Y él dice, o sea, el problema es que abrazaba todas las circunstancias, por más malas que sea. Y por eso ese es el valor de la sublevación y de la revolución, güey, ¿no? De revolucionarte y también encontrando a las personas que están sufriendo, igual que tú, en tu propia situación, para poder encontrar una realidad diferente. Y es el problema. Yo por eso no me gusta tanto las definiciones tan contrastantes de lo bueno y lo malo, sino que lo bueno y lo malo en realidad no existen en el abstracto, sino existe lo que causa bien y lo que causa mal. Y lo que causa bien es lo que causa integración contigo mismo y con el mundo y creación. Y lo malo, lo que causa mal, es aquello que causa una alienación y pues una autodestrucción y destrucción y puede ser aquí solo es autodestrucción, ¿no? No hay una destrucción exterior, pero sí causa una autodestrucción y se va a la mierda y no puede realmente encontrar lo que está buscando, ¿no? Que lo trata, obviamente, sí, eso sí. Sí, pero igual, sí, tienes razón, lo trata igual y de las maneras incorrectas, ¿no? Porque sí, es un güey bueno, pero pues ya cae en el límite de avíspate, compadre, ¿no? O sea, ya estás grande, güey, ya puedes... Sigues cayendo en esta misma mierda de que es tu vida y tu mamá y... Ajá. Eres un ansioso, hipocondriaco, todo está mal, la gente es mala. Claro. No, o sea... Sí. Está muy bien que seas bueno, pero también tienes que ser un poco cabrón. Exacto. Dentro de lo... Sí. Sano, ¿no? Si no quiero alguien decir me dentro de lo está bueno. afectando, pues me defiendo, tal. Exacto. Que este güey pues no tiene eso. También por eso le va tan mal. No sé, creo que tiene muchas enseñanzas esta peli. O no. No sé si ese es el objetivo del director o solamente fue un viaje que se fumó y que escribió una peli, ¿no? Pero pues eso es lo que está chingón de esta película, que como no dice nada, pues dice un chingo de cosas. Claro. Y el espectador las puede interpretar como sea que las interprete. A lo mejor estamos muy equivocados tú y yo y el güey ve este podcast y dice... Qué pendejo, Qué ¿sabes? par de idiotas, ¿no? Nunca se trató de eso. Era una película de ficción de un pene gigante, güey. Y nadie nunca lo entendió. Pero está chingón eso, güey, que te da toda libertad de interpretación. Claro. Y por eso lo que más me gusta de las películas en general es que jueguen con la comunicación indirecta. O sea, de que no te traten de convencer de nada y que tú interpretes las cosas como son. Y por eso la regla más sagrada dentro del guión y del guionista y del actor es no juzgues al personaje. Porque cuando el guionista juzga al personaje o el actor lo juzga, pues se hace falso todo y se hace pretencioso de que, güey, cree en Dios o cree en esto o ¿sabes? Aquí no, güey. Aquí esto es lo que está pasando con el personaje, se está haciendo mierda, en esto acabó. Tú saca tus conclusiones, ¿no? Y si no querías ver la película, no tenías que venir, ¿no? Exacto, yo no te obligo a nada, güey. Ahí estaba y tú escogiste venir a ver mi película, güey. Exacto. Entonces, por eso no puedes... Pues, güey, o sea, el lector lo hizo, es como si tú haces una rola, güey, ahí toda rara, güey. Y te dicen, güey, está de la verga, güey. Pues ahora bajo tu propio riesgo, güey, si le quieres escuchar o no, ¿no? O sea... y es lo que decíamos al principio, güey. El ser humano cae demasiado en eso. Uno, en dar explicaciones. Dos, en juzgar lo que no puede entender, ¿no? Ajá. No, pues es que este güey está loco. Es que este pobre idiota, ¿no? Todos abusan de él, pero pues es que está... Güey. Sí. Déjalo en paz. ¿No? ¿Qué pedo? ¿Por qué te metes en tu vida? Es como... Esto es cortito, pero un stand-up que es... Bueno, a mí me parece una genialidad de Dave Chappelle, donde está hablando justamente de eso. Cómo nos metemos en la vida del otro para opinar, ¿no? Sí. Y ahorita es lo que estamos haciendo. Estamos opinando de la vida de este personaje. Bueno, por ejemplo, pero ficción, güey. Claro. Pero cómo nos metemos en la vida de los demás para opinar. Y entonces este güey da este ejemplo de... Imagínate que tú pones un letrero en la calle que dice clases de guitarra. Y el teléfono, ¿no?
para que quien quiera clases de guitarra te llame y tome clases de guitarra. Entonces pasa un güey enojado con la vida, ve el letrero, te marca y dice, no quiero tus clases de guitarra. Sí. Pues, Está bien, güey. está bien, güey. No es para todos. Es Sí. para todos, güey. Sí, claro. Sí, estoy de acuerdo contigo. Y bueno, o sea, y dentro, ya para concluir, ¿te parece una buena película a ti? Sin caer en lo bueno y en lo malo, que es lo que estamos hablando, Ajá. creo que es una... O sea, creo que está excelentemente hecha la peli, güey. Porque no nos tendría hablando de todas estas cosas. Y no me hubiera tenido todo el fin de semana pensando, ¿qué voy a decir en el podcast? ¿No? Entonces sí, me parece una buena peli. La recomiendo. Para algunas personas. No sé, sí, exacto. Ajá. Que la quiera ver quien la vea. Y bajo su propio riesgo, ¿no? Así la vimos nosotros. Ajá. Sí, no es como la School of Rock, por ejemplo, que la recomiendas a todos. Exacto. Porque te va a hacer pasar un buen rato, te vas a divertir. Está una Y película está bonita. muy bien hecha también. Ya está. Claro. Ajá. Esta, güey, no es una peli para todos. Sí, no. No es una película para todos, pero me gustó mucho. Y bueno, sí, ya tenemos que hablar de la fotografía, la interpretación, la actuación, güey. Bueno, eso O sea, claro, güey. es una barbaridad. Sí, Este güey sí, está loco, güey. Sí, no mames. No puede ser lo que hace, no puede ser cómo interpreta a este personaje. Lo que hablábamos tú y yo de la incomodidad que debe de haber sido grabar esa película, güey. Sí. O sea, si rescatas todas esas cosas, objetivamente es una excelente película. Claro. Por cómo se ejecutó. Si la historia te gusta o no, eso depende de ti. Sí. ¿No? Y depende de... Entonces, sí, me parece una buena película, güey. Exacto, es que está bien hecha, ¿no? Es como, como una rola, no sé, de metal, que a mí no me gusta el metal. Puedo escuchar un álbum, güey, me va a cagar. Pero no por eso le estoy diciendo que esté malo, güey. El álbum simplemente pues no es para mí, güey, ¿no? O sea, hay muchas personas que conectan desde su perspectiva y desde sus vivencias y pues, se respeta, ¿no? Güey, de eso se trata el arte, ¿no? Sí, O sea, sí. la música, la pintura... O sea, ve esto, güey. Ve lo que hizo tu hermano aquí. Objetivamente está muy bien ejecutado, igual que la película. Sí. A lo mejor alguien se sienta aquí y dice... ¿Qué es eso? Ajá. A lo mejor alguien se sienta y dice... Güey, quiero 10 de esos en mi casa. Sí, a huevo. Así funciona el arte Literal. y ya está. El objetivo del arte es hacer sentirte algo, ¿no? O sea, que te haga sentir algo. Entonces, nos hizo sentir muchas cosas, Exacto, güey. güey, lo importante, Así güey. que creo que logró lo que estaba buscando, güey. Sí. Ya, Sí, no sí. tengo nada más que aportar más que es una buena peli. La aplaudo y está... No sé si la volvería a ver. A lo mejor en unos años para En unos volverla a años, entender, sí, pero... para volver a traumarte, güey. Ahorita no, güey. Ahorita quiero Ahorita vivir estoy mi vida bien, güey. tranquilo. Ahorita prefiero ver School of Rock. Sí. Sí, güey. Pues muy bien, güey, sí. Igual, la misma conclusión. Y pues bueno, vayan a escuchar el nuevo disco. Bueno, la suerte hemos sacado 2 rolas del disco. En un instante y entre la espalda y la pared. Pero se escucha muy chido. Ya va. Y bueno, y pues suscríbanse al canal. Suscríbanse al canal de Claudio Trejo. Y pues nos estamos viendo en este espacio de Cine de la Esquina. Cuídense. Abu, mil gracias, güey. Gracias por Gracias por la venir, invitación, George. cabrón.